Buena cabros, y bienvenidos a todos a un nuevo video más de ONAF Legacy. El día de hoy vamos a hablar sobre ONAF 2, un fangame bastante interesante lanzado un 11 de abril del 2015, veremos su historia de desarrollo, personajes y entre otras cosas más. Sin nada más que decir, empecemos. Después del éxito del primer juego, Jonocron decidió hacerle una secuela, pero había un problema, no tenía idea de cómo sería la jugabilidad del mismo, la única idea que tenía a la mente, era un tocadiscos que sonaría al empezar la noche en lugar de un teléfono. En un sueño que tuvo el creador, estaba en una especie de granja y habían monstruos que lo acechaban, y para evitarlos tenía que apagar la luz para que no lo vieran. A Jonocron le gustó tanto la idea y vio que le combinaba bastante bien con ONAF, así que decidió que esa sería la mecánica principal del juego, y el resto es historia. Aparte de la mecánica de apagar la luz, agregó la mecánica de la exposura, siendo una mecánica importante, ya que si llega a llenarse, el jugador moriría. Aparte, Jonocron agregó dos nuevos personajes, el Buro y Aizaur. Hablando de las mecánicas de los personajes, cada vez que aparezcan en la oficina, debes apagar la luz hasta que se vayan. Aunque a algunos personajes les dieron mecánicas nuevas, como ejemplo Redman, que actúa como un virus de computadora, y que debes cancelar el anuncio, antes de que él mate a tus cámaras y asimismo darte un game over. Hablando de la mecánica de la exposura, algunos personajes llenan la exposura lento rápido, como ejemplo Flunty, cuando él aparece, se tarda como 8 segundos en llenar la barra. Con Verde y Boy Blam es lo mismo, solo que la llena un poco más rápido. Genkfus, aparte de que le dieron un medidor de paciencia, este llena más rápido la barra, y Aizaur, este llena la barra en menos de 2 segundos, debido a la cantidad de ojos que tiene. Hablando del Buro, tiene la misma mecánica que ve a ver en el primer juego, solo que este entra por los ductos, y debe cerrar el ducto donde él esté. Hablando de Golden Flunty, es casi lo mismo que el primer juego, solo subir las cámaras. Al igual que el primer juego, los personajes aparecen por hora, como ejemplo, Blam aparece a las 1 am junto con el Buro, Genkfus a las 2 am, Redman a las 3 am, Golden Flunty aparece entre las 3 o 4 am, y Aizaur a las 4 de la mañana. Este terminó siendo el primer juego en tener el Hardboiled Mode, siendo el mismo gameplay pero más difícil, aparte conseguías una estrella al super. Los personajes de ONAF 2 son Flunty Bounty. Este es el principal antagonista del juego, siendo un nuevo sonriente. Su comportamiento en el juego va así. Flunty comienza en la cámara 3, mirando directamente la cámara. Tras comenzar en la cámara 3, Flunty se moverá aleatoriamente por las habitaciones. Aparecerá en la puerta de la oficina de forma aleatoria, cuando no se encuentre en ninguna cámara. Cuando aparece en la puerta, se tapará los ojos por un lapso de tiempo y, al destaparlos, empezará a aumentar el medidor de exposición. Para evitarlo, se debe apagar la luz hasta que Flunty se vaya. Si Flunty logra llenar el medidor de exposición, atacará. Birthday Boy Blam, un niño con cabeza de caja que tiene una obsesión con la pizza. Su comportamiento va así. Aparece de inicio en la cámara 6, parado cerca del centro de la sala, a la 1 de la mañana, pasa de la cámara 6 hacia la cámara 3, luego pasa por la cámara 7, en la que se le puede ver junto a Flunty, de ahí para luego llegar a la oficina. Al aparecer en la oficina, se debe apagar la luz para que se vaya, hay un lapso de 2 segundos para hacerlo o si no Birthday Boy Blam atacará. De Redman, una araña roja. En ONAF 2, este es un virus, se presenta en una ventana emergente con un icono de Redman y el enunciado, Incoming, junto a una barra que muestra el estado de carga del virus y un botón de cancelar. La ventana emergente de Redman puede aparecer en todas las cámaras, o en la que se esté mirando. Si no se está mirando ninguna cámara, aparecerá un botón de advertencia al lado del botón para subir el laptop. Para evitarlo, simplemente se debe presionar el botón de cancelar. Si no se presiona el botón en 10 segundos, el virus de Redman se cargará en la laptop y deshabilitará las cámaras, y Redman atacará. Grunkfus the Clown, un payaso, siendo el más peligroso del juego después de Golden Flunty.
Su comportamiento va así. Al estar en la cámara 2 en las primeras horas no pasa nada, pero luego a las 2 de la mañana se despierta, en ese momento un medidor de paciencia aparece, el cual medirá el tiempo antes de su ataque. En la oficina, hay un agujero oscuro en el cual, si el tiempo se agota, Grunkfus se asomará y llenará el medidor de exposición si el jugador no apaga la luz, si Grunkfus llena la barra, atacará. Golden Flumpty. Es una variación color dorado de Flumpty Bumpty. Este no aparece en ninguna cámara, sino que aparece directamente en la oficina, temblando erráticamente. Aparece en la oficina a partir de las 3 o 4 de la mañana. Si se le queda mirando por más de 3 segundos, atacará. D.O. Es un búho marrón y naranja con agujeros grandes, conteniendo ojos negros y pupilas de color amarillo. Su comportamiento va así. D.O. empieza en la cámara 3, con los ojos cerrados, a la mitad de las 12 de la mañana, abrirá los ojos y se volverá activo. A partir de aquí, puede ir volando hasta la oficina por las cámaras 4 y 5. Tras esto, D.O. se podrá ver moviéndose rápidamente por los respectivos conductos. Si se le ve volando por alguno, se debe cerrar inmediatamente la puerta de la ventilación por la que se haya metido. Si no se cierra la ventilación respectiva, entrará a la oficina y atacará. Ellesaur. Tiene la apariencia de una bestia de muchas cabezas, con ojos rojos y hecho de carne sin piel, y un cuerpo de dinosaurio. Ellesaur empieza en la cámara 1, debajo de un agujero en el piso, después de un tiempo, emerge del piso, dejando ver su cuerpo. Luego se moverá a la cámara 3, luego a la cámara 6, y finalmente en la puerta de la oficina, y creo que es muy obvio lo que se debe hacer cuando está aquí. One Night at Flumpty's 2 es un juego que no necesita introducción a este punto de la vida. Un juego independiente de terror inspirado en la franquicia de Five Nights at Freddy's creada por Scott Cawthon. Desarrollado por Honochrome, este juego ofrece una experiencia única con mecánicas de juego interesantes como el interruptor o la barra de exposición y personajes espeluznantes. Desde que salió, este juego resultó ser muy bueno para su tiempo y una secuela decente para la saga de ONAF, y con ello viene su impacto en la comunidad de FNAF, como por ejemplo: popularidad. One Night at Flumpty's 2 ha ganado popularidad entre los fanáticos del género de terror y en la comunidad de Five Nights at Freddy's gracias a su jugabilidad adictiva y personajes aterradores como Flumpty Bumpty y Grunkfus. Inspiración. El juego demuestra la creatividad y dedicación de los desarrolladores independientes para crear experiencias de juego innovadoras dentro del género de terror. Comunidad activa. Los jugadores han compartido sus experiencias y estrategias en línea como por medio de vídeos en YouTube, creando una comunidad activa alrededor del juego que ha perdurado hasta nuestros días. Resumidamente, One Night at Flumpty's 2 ha tenido un impacto positivo en la comunidad de Five Nights at Freddy's, ofreciendo una experiencia de juego de terror fresca y emocionante para los fanáticos de los juegos como este. Aunque con el tiempo tendríamos otro juego que se podría decir que lo supera, pero ese ya es otro tema. Hola, mi nombre es el Shadow S y yo soy el que hace las curiosidades de este video. Bueno, solo eso, vamos. One Night at Flumpty's 2 se lanzó el 11 de abril de 2015, este se hizo por el gran éxito que tuvo el primer juego, lo que causó una gran cantidad de fans que pedían más contenido. Al igual que el primero, este se hizo en broma, por lo que no se tomó en serio a sí mismo, sino que fue más como un proyecto para matar el rato. Según palabras del creador, él no quería que ONAF 2 sea otro fangame repetitivo, quería mecánicas nuevas junto a un gameplay divertido, difícil y rejugable. Es por eso que este juego no expande mecánicas prestadas de FNAF, sino que las crea, tales como las luces o las barras de exposición. La mecánica principal de apagar y prender las luces se originó de una pesadilla de Jonochrome. En esta se encontraba en un garaje bastante similar a lo que terminaría siendo la oficina del juego. Frente a él se encontraba un interruptor de luz y un pasillo. Frecuentemente salían monstruos en él, y él tenía que apagar la luz para que ellos no lo atacaran. Ojo, estos monstruos no eran Flumpty y sus amigos, no se sabe exactamente qué eran, pero ahí está el dato. Mientras se desarrollaba el juego, la mecánica de la exposición no existía, siendo que se tenía planeado que los personajes te maten al instante que te vean. Esto evidentemente se descartó ya que resultaba ser un infierno de jugar. Antes de que el juego real saliera, se lanzó una versión del Día de los Inocentes, la cual se lanzó en ese día. Esta está muy XD, siendo que el único objetivo es disparar a los personajes para que simplemente te digan que apestas. Literal te la juegas en 30 segundos.
Guaos. El peluche de Piglet que aparece en la oficina, ya saben, el cerdito ese de Winnie the Pooh, tiene una probabilidad de que te mire fijamente cuando bajes las cámaras. No es tan raro, siendo que te lo puedes encontrar en partida por lo menos 2 veces. Al igual que los demás juegos, este recibió una actualización en 2020, en esta se quitaron todos los guiños a personajes de franquicias externas, la razón fue porque estos serían porteados a consolas de videojuegos junto a dispositivos móviles, y para evitar una demanda los cambiaron por personajes del otro juego de Jonochrome, Ridley Skull. Ya que estamos en el tema de personajes de Nintendo, Wario pero con 4 Ws es el creador de la saga de Fan Games de Five Nights at Wario's, él también fue un amigo de Jonochrome, dándole ideas para la secuela de ONAF. En forma de agradecimiento, Jonochrome decidió poner el peluche de Luigi en la cámara 8, diciendo explícitamente que es el Luigi de Wario's, y no el de Nintendo. Como dato extra, también le pidió disculpas por quitaron en la actualización de 2020, increíble bro. Esta entrega contó con 3 teasers, uno de Flumpty, otro de Birthday Boy Blam, y el último de la oficina, este revelando a Isor cuando se iluminaba. Todo esto parodiaba a FNAF 3, siendo casi iguales pero humorísticos en vez de serios. Cuando inicias una noche, hay una probabilidad de que te salga una de estas 3 imágenes. Con la más llamativa explicando por qué River no aparece en esta entrega. Tan muertito. Los números que salen en la pantalla roja que aparece después de que Redman te instale su virus es una referencia hacia la fecha del cheque de Jeremy en FNAF 2. Mientras que las letras forman la frase, Red Screen of Death, solo tienes que hacer unos cosos raros para lograr verla. Mientras el juego seguía en su estado temprano, se tenía pensado un personaje ciego el cual sería alertado por el ruido que hagas. Esto fue descartado por 2 razones, no había mecánica de sonido, y si se implementaba entonces haría el juego aún más complejo. La mecánica de la exposición se hizo a partir de otro sueño, pero este era de Mario Sunshine para ser específicos. En este había una barra en la esquina derecha en la parte de abajo, y cuando esta se llenaba, los enemigos atacaban a el jugador instantáneamente. Wows, ONAF y Mario en la misma oración, increíble. Cuando completas el juego, te aparecerá un periódico contando qué pasa después de este. Lo principal es que el prota se volvió el mejor amigo de Flumpty después de ser raptado junto a otros ciudadanos de Nueva York, o Nueva Tonto en español. Así como Nueva York, pero más huevón. Acá también cuentan que Flumpty construyó a Isor de los participantes que no sobrevivieron. Esto no es lo único del correo, siendo que también aparecen cosas como Flumpty matando a 100 billones de pájaros con una sola piedra, Flumpty entrando a la casa de un hombre por cocinar un huevo, y siendo arrestado, un artículo que habla de comer bebés. Un sueño todo raro hecho con palabras al azar, y una sección de agradecimientos de parte de Jonochrome. Bueno, ya que estamos en las últimas 10, hay que hablar sobre los personajes. Como en el primer juego, Flumpty Bumpty también ataca por el lado izquierdo, siendo que en ONAF 2 este brinca hacia esta dirección. No me juzguen, no sabía qué poner para Flumpty. Birthday Boy Blam es el único personaje de ONAF 2 que comparte sonido de jumpscare con Flumpty, esto ya que a diferencia del primer juego, no se quería explotar un solo sonido todo el rato, sino que cada personaje tuviera su audio diferente. La mecánica de Owl yendo por diferentes conductos fue una sugerencia de un fan de la saga, el comentario o el nombre del usuario no se saben, pero por lo menos sabemos que fue un fan. Al principio, Grunkfus tenía planeado una caja musical, así tipo Puppet. Esto se descartó porque ya era un cliché, visto un sinfín de veces en fangames de FNAF. El Yesorde fue hecho a partir de las teorías sobre el pozo de ojos del primer juego. Originalmente no se tenía pensado como un personaje completo, sino como otra decoración más, pero la comunidad forzó la creación de este personaje hasta llegar a lo que conocemos, una amalgama de las víctimas de Flumpty. Esto no es una curiosidad, pero más como una opinión personal. ¿Por qué es la mecánica de Redman tan fácil? Solo es darle clic a un botón gigante, a no ser de que seas ciego o estés jugando sin manos. No pone ningún tipo de amenaza, solo está ahí. Bueno, solo era eso, chao. Golden Flumpty. En el Developer Commentary de ONAF 2, un video hecho por Jonochrome donde habla sobre el desarrollo de ONAF 2, menciona que el cómic original donde se conocen Flumpty y Birthday Boy por primera vez está perdido y no es posible recuperarlo. Los media chavales.
Debido a el tremendo éxito que tuvo la segunda entrega de la saga, muchos fans anticipaban una secuela de One Night at Flumpty's 2, secuela que, nunca llegó. En palabras del creador, si sacaba entrega tras entrega entonces la calidad de la saga iba a empeorar, lo que llevaría a la muerte de esta, eventualmente, y por eso nunca llegó un tercer juego. Esa ni tú te la crees XD. Muy bien, llegó mi parte. No esperaban verme acá, ¿verdad? Sí, nunca no hago nada en el grupo, mucho menos hablo. Bien. Se preguntarán, ¿de qué tengo que hablar yo? Tendría que dar mi opinión corta, justamente, de lo que el juego es y lo que fue su impacto en los fangames. Teniendo en cuenta de que si no hubiera sido por la serie del primer juego, no hubieran existido varios fangames y muy probablemente la idea nunca se hubiera concretado en ninguno, a menos que alguien más lo hubiera tenido. El juego fue justamente la base para todo eso. Y los fangames también mucho más porque fueron una de las segundas bases, uno de los más grandes pilares para que la comunidad pueda desarrollarse bien. Si no es como, no sé, podría... uno de los pilares de fangames, aunque no sé, podría ser el mismo One X Flumpty's o Five Nights at Candy's, que son de los más famosos, que llegaron a entrar al Fazbear's Fanverse, que fue una de las mayores iniciativas de la comunidad, hecha por el mismo Scott, el creador original del juego, como su despedida. También estaba Pop Ghost de JoJo's Creation, que más estaba de Return to Freddy's, estaba también, habían muchos. Y si no hubiera sido por el juego original, no hubiéramos tenido varios de los juegos que tenemos ahora. También juegos inspirados, ya sea, por ejemplo, Shadows Awaken, que en un principio iba a ser un fangame de FNAF, pero trascendió para ser algo más. Va a mantener el diseño de los personajes, pero ya no es un fangame de FNAF, sino que quiere ser su propio juego independiente. Entre otros juegos, claro. También referencias. Si no hubiera sido por el juego, no hubiéramos tenido las películas, los libros, las novelas, la historia, que tanta gente les gusta, pero a mí no tanto. Y la inspiración de muchas personas que no eran realmente relevantes en internet para volverse alguien, para darse lugar en lo que se llama el internet, la web. Por lo tanto, mi opinión corta es de que FNAF en sí llegó a ser algo tan impactante y algo tan beneficiante para lo que fue la comunidad del internet y de los videojuegos, que sin ese mismo, el primer juego, tampoco sin Chip and Dale, yo ve Chip and Dale cómo se llamaba, sin el otro juego, el del castor ese, después lo pondré acá como un texto, si no hubiera sido por ese, tampoco hubiéramos tenido FNAF. Y si no hubiera sido por los juegos cristianos de Scott, no hubiéramos tenido FNAF. Y por FNAF no hubiéramos tenido los fangames y muchas otras cosas, juegos inspirados, juegos de terror. Lo que se llama soft horror, que fueron los pioneros verdaderamente de FNAF. Y uno de los que más lo impulsó. Así que en cuanto a eso, esa sería mi parte de un poco más de 3 minutos. Espero que les haya encantado este video, la verdad. Ojalá se suscriban. Y que lo pasen bien dentro de todo. Yo soy el queso, ya me conocen, ¿no? Parte del ONAF Legacy y espero verlos en alguna próxima collab si es que llego a participar.